profe. Súper. Ya, si bien es cierto, entramos a las 7:10, recién empezamos a grabar ahora a las 7:15. Estamos prácticamente casi todos. Vamos a ver qué nos dicen por acá en el chat. Y nos dicen, hola Camila, ¿cómo está? Bien, por acá, por estos lados. ¿Cómo está usted? Hoy día ya nos toca comenzar el nuevo módulo. El nuevo módulo refiere a el último módulo que nos toca en el curso de Administrativo Contable relacionado con selección de personal. O sea, ahora vamos a aprender cómo realmente se hace una selección de personal ya para optar a un trabajo, donde vamos a ver ya un currículum vitae, una carta de presentación, donde vamos a ver los tipos de currículum, ya, para que ustedes puedan tener noción acerca de cómo se hace este proceso. Comentarles también de que temprano les envié el módulo, ya, el PDF, y a la vez le envié los archivos los cuales íbamos a trabajar. Así que por lo tanto hasta ahí vamos bien. Estas clases son más teóricas que prácticas, pero también vamos a tener, nos quedan exactamente las últimas 6 clases, ya, que es parte de ahora del mes de, lo último que nos queda en esta semana del, se me olvidó la palabra, del mes de marzo, y ya para la semana siguiente tendríamos 4 clases y en la quincena estaríamos terminando el curso en sí, ¿ya? Así que para que ustedes tengan ahí conocimiento que ya estamos en la última parte, donde después ya, luego de la última prueba que hagamos, posteriormente yo voy a tomarme un par de días y voy a activar todas las pruebas para aquellos estudiantes que no las han podido dar, puedan darlas, ¿ya? Y puedan también hacer su regularización. Comentarles también que solamente van a tener nota 6 como máximo, ya que es la desventaja en este sentido por el hecho de no haber hecho la prueba. Hoy día vamos a revisar la prueba ya que hicimos el día jueves, que era la última del módulo, para que Disculpe, ustedes, profe. dígame, Consulta en eso de las pruebas que estaba diciendo usted, pongamos yo en una de las pruebas de las que di me saqué un 4,9. ¿Hay opción de darla de nuevo o no se puede dar? Solamente para las que no la rindieron. solamente para quienes no la han podido rendir, ¿ya? Ah, ya, ok. Ya. Luego de eso, ya que las personas que les toca dar la prueba, que van a ser, como van a estar todas las pruebas abiertas, ya van a ser un lapso de 48 horas, o sea, 2 días. Eh, Hasta ahí voy a llegar yo, ya. Ahí después se va a hacer el promedio de las pruebas y de ahí después posteriormente los va a tomar a ustedes la administración, ya que en este caso es nuestra encargada docente, quien va a ser la persona que se va a encargar después de hacer la inducción, llamarlas a reunión, ya, donde las personas que durante todo el curso no alcanzaron nota 6, ya, si tuvieron menos de 6, tienen que dar esta prueba global para poder ya optar a esa opción. Si ustedes por ese motivo no aprobaron con nota 6, eso no significa que ustedes hayan reprobado el curso, solamente ya esto es para nivel. Más información de la que les estoy dando no la tengo, por lo tanto eso lo tienen que ver con ya la administración central. Nuestra última clase va a ser la última que nos vamos a ver y después posteriormente ya, como les digo, la administración central. Por lo tanto, hoy día vamos a revisar la última prueba. Este módulo también tiene 3 pruebas, ¿ya? Y esas 3 pruebas ya las vamos a ir haciendo. Hoy nos toca clase y la otra prueba nos tocaría ya eh, el miércoles, que sería pasado mañana, ¿ya? ¿Logran ver ustedes bien ahí la prueba? Ya. Entonces, Sí, profe. comenzamos. La pregunta número 1 habla de lo siguiente. El finiquito deberá ser entregado al trabajador y puesto su pago a disposición del trabajador dentro de 30 días hábiles contados desde la separación del trabajador. Y esa es una pregunta totalmente falsa, ya, porque ustedes no le pueden pagar a los 30 días después, sino que hay plazo.
como máximo son 5 a 15 días hábiles, pero como máximo. O las que ustedes hubiesen pactado con su empleado, la manera de pago, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una pregunta totalmente falsa, ya, porque no podría demorarse más de ese tiempo. La pregunta número 2 dice, la carta de amonestación, su finalidad es hostigar al trabajador para que renuncie a su puesto laboral, y esa es una respuesta totalmente falsa, porque la carta de amonestación quiere decir qué o qué finalidad tiene. Entonces, si yo acostumbro a llegar atrasada, me van a dar un aviso verbal. Sigo llegando atrasada, me van a enviar un correo, ¿ya? Y me van a decir qué es lo que está pasando. Aún así, nosotros llegamos y seguimos llegando atrasadas, y ahí aparece esta carta de amonestación. Y esta carta de amonestación es como el tercer aviso que le está diciendo a usted. En reiteradas ocasiones le hemos llamado la atención, ya sea en forma verbal, a través de correo electrónico, y se está haciendo caso omiso de la última, no es como advertencia, ¿ya? Le estamos entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya se genera esta carta de amonestación? Es una nota negativa en su hoja de vida laboral, lo que significa que una segunda o una tercera, que eso va a depender de las políticas de cada empresa, ustedes podrían ser despedidos. ¿Por qué? Porque se le avisó en forma verbal, se le avisó por correo electrónico, y más encima se viene la obligación de amonestar, o sea, decirle, ya, para, si no vamos a tener que tomar acciones legales. Por lo tanto, es falso, no es un hostigamiento. La pregunta número 3 dice, el empleador tendrá 6 días hábiles después de la separación del trabajador y si se invoca en caso fortuito o fuerza mayor y en caso de liquidación de la empresa, y eso es una respuesta totalmente verdadera, ¿ya? Porque esas son las fechas en que tiene el empleador para poder hacer el pago de este finiquito. Mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo, me pican los ojos, no sé como con arenita. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa ya si yo llego a acuerdo con el empleador de que se va a hacer la presentación y el pago del finiquito, pero va a ser posterior a la fecha que yo fui? Siempre y cuando quede estipulado en la carta, ya, o en el finiquito, este podrá ser efectivo. Ahora, ¿qué pasaría si una persona que ha trabajado durante años en la empresa, los últimos 2 años no se le han hecho el pago de cotizaciones? No se puede firmar el finiquito hasta que no estén las cotizaciones pagas. No lo pasamos, por lo tanto es una pregunta buena. Pasamos a la pregunta número 4, donde dice, el empleador puede amonestar por escrito al trabajador siempre y cuando tenga un reglamento interno de orden, higiene y seguridad y contemple en él la sanción de amonestación para una falta específica. Y esto es una pregunta totalmente verdadera. O sea, yo para poder ya amonestar a alguien, sí o sí, yo debo tener mi reglamento interno de orden, higiene y seguridad, donde yo les estoy diciendo a los trabajadores, estas son las reglas de la empresa en la cual usted trabaja. Por lo tanto, es verdad. La pregunta número 5 dice, la renuncia voluntaria de un trabajador no da derecho al pago de indemnización por el tiempo transcurrido. Y esa es una pregunta totalmente verdadera. ¿Por qué? Si yo estoy renunciando, yo lo que estoy diciendo a mi empleador es que estoy renunciando a todos mis derechos indemnizatorios, ¿ya? Pero si a mí me despiden por el 160, también pasa lo mismo. Pero si es por el artículo 161, aquí efectivamente le tienen que pagar ya su sueldo, el mes de aviso y todo eso. La pregunta número 6 nos dice lo siguiente. Entre los incumplimientos graves que pueden ocasionar una carta de amonestación laboral están los siguientes. Disminución del rendimiento de forma voluntaria, falso. Negarse a marcar asistencia virtual o física, perdón, falso. Verdadero, la primera también verdadera, ¿ya? Y indisciplina o desobediencia, también eso es verdadero. Por lo tanto, la respuesta correcta es
todas las anteriores. ¿Por qué podría causar una amonestación en la falta o la disminución del rendimiento? Por un ejemplo, usted estaba acostumbrado a hacer 10 y ahora está haciendo 8. Negarse a marcar la asistencia. ¿Cómo voy a pagar yo y voy a corroborar de que usted fue todos los días a trabajar siendo de que yo no estaba con usted? Indisciplina o desobediencia, esa es una pregunta totalmente ya verdadera también, porque si yo estoy faltando el respeto a un colega, estoy faltando a la disciplina y desobedezco a la misma. Por lo tanto, en este caso, la pregunta número 6, todas son verdad. Vamos a la pregunta número 7 y nos dice lo siguiente. Las indemnizaciones a que tiene derecho un trabajador son indemnización sustitutiva o aprecio previo, totalmente de acuerdo. Indemnización de feriado anual o de vacaciones, ya, totalmente de acuerdo. Y la indemnización por años de servicio, que también es totalmente de acuerdo. Por lo tanto, la respuesta es la letra B, donde dice que todas las anteriores son las correctas. Ahora, en la pregunta número 8 dice las causales donde el trabajador no tiene derecho a indemnización están detalladas en el artículo 163, 47, 58 o 60. En este caso corresponde al artículo 160 de la letra D. Seguimos con la pregunta número 8. 9 nos dice: no constituyen elementos para el cálculo de las indemnizaciones laborales. Asignación familiar, porque es exento; pagos de sobretiempo, porque es exento; beneficios o asignaciones otorgadas en forma periódica o por solo una vez al año, ya en este caso también ocurre, y finalmente todas son correctas, que es la respuesta verdadera. Por lo tanto, ya sabemos cuáles son las respuestas por las cuales nosotros debemos votar en caso de, y que son parte del total haberes. Y la pregunta número 10 nos dice: cuando se constituye la figura de la no suscripción del finiquito, o mejor dicho, ¿cuándo se constituye la figura de la no suscripción de un finiquito? Cuando en el caso de los contratos de duración no supere los 30 días, cuando el finiquito sea pues por hora y cuando sean contratados los menores de edad. Por lo tanto, ya ninguna aseveración aplica, ya que esto es un obligatorio familiar, finiquito obligatorio firmar el finiquito o a cualquier evento. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A, que significa que en el caso de los contratos de duración no deben ser superiores a los 30. Y aquí nos vamos a detener y me van a comentar ustedes cuáles son sus dudas. ¿Qué digo yo? Profe, yo te quería consultar sobre la pregunta número 4, ¿Ya? porque yo estaba viendo que a partir de 10 empleados es que se puede crear el reglamento de interno, ¿cierto? Pero Claro, qué pasa si es una pequeña empresa, no sé, una pyme chiquita de 5 personas o 7 que no supera los 10 y uno de ellos incumpla con irregularidades ahí entre llegadas tarde? O sea, no se le podría a ellos amonestar si no tienen el reglamento. ¿Cómo se hace ahí? efectivamente no se le amonesta con la carta de amonestación, pero sí se le hacen llamados de atención a través de una reunión, a través de alguna carta que usted le está enviando, decirle, sabe qué pasa esto, o un correo electrónico. Finalmente también aplica, o sea, si yo tengo una empresa donde veo que un trabajador se las da todo el día dando paseo, obviamente que no me va a hacer. No sé si me explico. Ya. Pero eso lo tengo esas cartas de amonestaciones, uno se las tiene que reflejar al Ministerio de Trabajo por medio del correo o algo así. Uno tiene que Sí, reflejar todos los antecedentes que no, ellos pase de cada. claro, no necesariamente, pero para tener ustedes antecedentes de que a esta persona se le llamó desde las ocasiones la atención para que pudiera llegar temprano y aún así no lo hizo, efectivamente usted puede dejar copia de la dirección del trabajo. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Hay, Ya. hay direcciones del trabajo que reciben, otras que no.
Así que ojo con eso, ¿ya? Mm, ya. ¿Quién tiene dudas? ¿Alguna otra pregunta, Uli? No, no, profe, gracias. Perfecto. ¿Quién tiene dudas en la prueba para poder revisarlas ahora de las malas que ustedes tuvieron? Permiso. Ya, ahora sí. ¿Quién tiene alguna duda con la prueba? Que haya sacado mala nota. Voy a ver aquí las notitas. Hubieron buenas notas. La nota más baja que tuvo fue de Yasna. No entiendo cuál fue el motivo y la razón. Vamos a ver. Tuvo la 3, la 6 y la 7. Vamos a ver Camila, ¿ya? Camila Concha. Turururururu. Usted tuvo mal a las 6 y la 9. La 6 dice, entre los incumplimientos graves que pueden ocasionar una carta de amonestación laboral están los siguientes. Indisciplina y desobediencia, totalmente de acuerdo. ¿Ya? Luego, después tenemos 9. No constituyen elementos para el cálculo de las indemnizaciones laborales, asignación familiar, el sobretiempo, las asignaciones, etc. O sea que todas son verdaderas. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Para poder hacer al tiro la clarificación? ¿Alguien tiene alguna duda? Dame un segundito. Entonces, vamos a salir de la prueba y vamos a lo que nos compete. Aquí tenemos el primer modelo. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Hoy día nos toca pasar lo que es selección de personal. ¿Qué significa para ustedes selección de personal? Gracias, Camila. Por lo tanto, vamos acá a escribir módulo, perfil y selección de personal, donde ustedes aquí van a ver todo lo relacionado al contenido que tiene este módulo. Vamos a ver lo que es el apresto laboral, que en otras palabras quiere decir cómo yo voy a buscar trabajo. Tenemos lo que es la carta de presentación, la estructura de la carta de presentación, los datos que nos pueden faltar en una carta de presentación, después viene el currículum vitae, las consideraciones, que son sugerencias y estructura del currículum vitae, perfiles de puesto, que son cómo hacerlo, para qué sirven y ventajas de usar perfiles de puesto, principal error que realiza un perfil de puesto y cómo postulo a un trabajo. Luego tenemos lo que es la entrevista laboral, para qué sirve la entrevista, tipo de entrevista, estructura de la entrevista, la comunicación no verbal durante la entrevista, preguntas más habituales en una travesía de selección. Y comenzamos con el módulo que se denomina perfil y selección de personal. Por lo tanto,
Vamos a ver estos 5 puntos, que es el apresto laboral, la descripción y perfil de cargo, la selección y reclutamiento y la entrevista laboral y la inducción y capacitación laboral. Apresto laboral. Vamos a hacer aquí el primer ejercicio. Es un conjunto de acciones sistemáticas definidas y ejecutadas que tienen por objetivo promover y facilitar, fomentar o desarrollar habilidades y competencias que le permitan al cesante facilitar su reinserción al mercado laboral. Además, busca las formas de poder enfrentar adecuadamente el proceso de inserción laboral y comprender los elementos que figuran en la actual cultura laboral, reconociendo los alcances de responsabilidad personal y su relación de un buen desempeño de los demás o de los demás. Las competencias laborales son capacidades de una persona para responder exitosamente o llevar a cabo una actividad o tarea, según criterios de desempeño definidos para la empresa o sector productivo. Una persona es competente cuando sabe movilizar recursos personales como conocimiento, habilidades y actitudes y del entorno, ya la tecnología, la organización, otros, para responder a situaciones complejas y realiza actividades según criterios, éxitos, éxitos explícitos y logrando los resultados esperados del o la empleado. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de apresto laboral, para tener más sencillez en este tema de qué se trata, cómo se trata, es que nosotros en apresto laboral yo les voy a enseñar a buscar trabajo, cómo se busca trabajo, dónde se busca trabajo, cuáles son los factores. Y para eso, y para tener un buen currículum, y para poder ser un buen apresto laboral, o sea, un apoyo, debemos cumplir con 4 competencias, que son las que están viendo ustedes aquí en el cuadrito. Por lo tanto, la primera competencia habla de actitudes del ser. Luego habla de la comprensión, saber, entender. Luego hablan de las habilidades, saber y hacer. Y posteriormente el crecimiento ya del ser. ¿Qué significa entonces? ¿O qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Es lo siguiente. Nos vamos a tomar unos minutos y vamos a hacer este ejercicio. Este mismo ejercicio que ustedes ven acá en este recuadro, lo van a replicar. Por lo tanto, yo me voy a hacer un autodiagnóstico donde voy a decir qué tengo y qué debo o qué me gustaría tener. Por ejemplo, ¿tengo una actitud de saberse? Sí, la tengo. Por lo tanto, el globito va a ir inflando. Conocimiento del saber. ¿Qué habla con el conocimiento del saber? Quiere decir de que qué tanto sé yo, pero que no estoy escolarizado. Luego, después de eso, ya tengo las habilidades, dice, habilidades, saber y hacer. O sea, ¿qué soy capaz de hacer con todas estas habilidades, con este curso que he estado durante prácticamente 5 meses? Y posteriormente, ya cuando hablamos nosotros de las habilidades saber hacer, es donde ustedes se van a autoevaluar si realmente tienen estas competencias laborales para poder enfrentar al mundo con todas las delicadezas que este tiene. Por lo tanto, yo voy a ver si lo tengo también en el grupo para enviárselo. Lo que tienen que tener claro es que son exactamente ya las, un segundito, 20 para las 9, perdón, para las 8, entonces yo les voy a dar 10 minutos para que ustedes hagan este ejercicio. Colocan 4 circulitos o en cuadro y colocan cuáles son sus conocimientos en saber, quiere decir cuántos sé. Actitudes sobre saber ser, lo mismo, quién soy, cómo me identifico. Comprensión, saber entender, o sea, fue tanto ver este trayecto ya que finalmente uno se familiariza con la. Y finalmente lo que es, no, mientras me faltan 2, habilidades del hacer ya o hacer, o saber. ¿Qué es lo que yo tengo que entender con esto?
que yo, para poder lograr ser una buena o futura buena trabajadora, yo lo primero que tengo que hacer es ver y velar por mis competencias laborales. ¿Se fijan? Por lo tanto, necesito que trabajen. Yo voy a buscar esto para enviárselo al grupo, ¿ya? Vamos a ver si lo encuentro. Estoy acá sin audio, ¿no? O sea, con audio. ¿Me crean que no encuentro ninguno? Voy a salir un poquito de acá. Voy a buscar las habilidades personales. Ay, ahí sí. ¿Cómo vamos? Las competencias laborales son todas aquellas que yo tengo, quizás oculta, y necesito mostrar a la luz. ¿Logran ver bien o no? Nadie me habla, ya me empiezo a poner nerviosa. ¿Dudas? Ok. Nos quedan 5 minutitos para terminar.
Hola, Yanna. Luego voy también a la SAR para que me cuenten sus competencias laborales, ¿ya? ¿Quién va a ser la valiente? Me faltan... no, no me falta nada. ¿Dudas, consultas? Nos quedan exactamente 3 minutitos. Se están poniendo heladas las tardes, chicas. 2 minutitos. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas o consultas? Un minuto.
Ok, entonces, necesito que me hace la valiente, que me va a comentar acerca de las competencias laborales que ella encontró según actitudes, conocimiento, habilidades y comprensión. Vamos a ver por acá. Me dice, Camila me dice, trabajo en equipo. Ya, pero tengo una duda en actitudes. ¿Ya? La idea, está bien, Camila, lo que usted me colocó, pero yo necesito a saber lo siguiente. Por ejemplo, debía clasificar, o sea, dentro de las actitudes usted sabe ser qué, una buena compañera, un buen equipo de trabajo. En comprensión, saber entender, tengo una buena comprensión, sé escuchar, etcétera. En habilidades, saber hacer, soy buena haciendo tal cosa en el área de administración, contabilidad. Conocimiento, tengo conocimiento ya en un curso de nivel medio de inglés, ya Excel, etcétera. Esas son las competencias laborales, o sea, ¿en qué me destaco según estos 4 puntos? ¿Quién tuvo dudas? ¿Quién no entendió la pregunta? Por lo tanto, me voy a autoidentificar. ¿Cuáles son mis competencias laborales como yo, la profesora? Actitudes, saber ser. Yo sé ser una persona centrada, callada, ya comprensiva, ya observadora, etcétera. ¿Qué comprensiones tengo yo o qué es entender? A través de un conflicto, yo doy mi opinión, sé escuchar, ¿ya? Entiendo la situación, me pongo en ambos lugares y puedo tomar una decisión. Dentro de mis habilidades, saber hacer. Sé hacer qué cosa. Soy un excelente colega de trabajo, sé trabajar bajo presión, sé trabajar en equipo, etc. ¿Qué sé? Sé administración, sé Office nivel usuario, sé utilizar el Zoom, tengo conocimientos de Excel, Word a nivel básico, avanzado, medio, etcétera, etcétera. Esas son mis competencias laborales para poder integrar una empresa ya de trabajo. ¿Vamos entendiendo ahí? Pero vamos de a poco, Camila, vamos clasificando. ¿Quién más? ¿Quién la tiene? María Victoria, Maciel, Euglín, Mayra, Karen, Milagro, Graciela, Yesenia o Yasna. Un minuto. Vamos, Euglín, cuénteme usted, ¿cómo va con su trabajo? ¿Qué es lo que ella tiene? ¿Cómo se identifica? ¿Cuáles son sus competencias laborales? Euglín, me pueden escribir en el chat también. Ok. Como no hubo un quórum, acá. Ok, Euglín. Continuamos con Maciel. Profe, disculpe, estoy escuchándola, pero no estoy, no hice el ejercicio porque estoy atendiendo a mi hijo, que igual llegaron hace poquito del colegio. Perdón, pero la estoy escuchando. Ok, ya. Entonces, vamos a dar por pasado este proceso
Yo creo en ustedes, sé que ustedes ya han entendido, y vamos a pasar a la hoja o a la diapositiva siguiente. Vamos a trabajar ahora, después de que ya supimos, trabajamos en lo que eran mis competencias laborales, yo esto lo debo plasmar ahora en una carta de presentación. ¿Por qué? Porque yo voy a postular a un cargo y ese cargo me va a mí sacar lo mejor que yo tengo de mis competencias laborales, va a depender del perfil que esté pidiendo la empresa. Y para eso yo envío mi currículum y mi carta de presentación donde yo resumo ya todas mis habilidades y mis capacidades. Por lo tanto, la carta de presentación es el documento que acompaña el currículum y el que, como aspirante a un puesto de trabajo, debe destacar todas esas habilidades y competencias que ustedes tengan y hacen de ustedes el mejor de los candidatos en esa empresa para lograr ese trabajo. Primero, si yo voy a postular a X trabajo, lo primero que debo hacer es investigar a la empresa a la cual yo voy a postular y cuáles son las características del puesto que ellos están ofreciendo, que en este caso es el perfil del cargo, o sea, qué es lo que necesita. Y con eso podrá describir las características por las cuales el empleador se beneficia con su contratación. Con respecto al estilo, es siempre mejor utilizar un estilo formal, una carta formal. ¿Ya? Y una buena carta de presentación debe ser breve, pero precisa y concisa. ¿Cuál es la estructura que debe tener esta carta de presentación? Primero, tener los datos que no pueden faltar dentro de la carta, como el saludo, como por ejemplo, estimados señores, junto con saludar, etcétera, etcétera. Ya, es lo primero que debe llevar. O sea, nosotros debemos saludar a quienes ya en este caso vamos a entregar nuestra hoja de vida laboral. ¿Por qué vas a redactar la carta? Lo primero que yo tengo que tener claro es por qué voy a hacer esta carta y para qué. Lo primero que hago yo es hacer referencia a la búsqueda en particular y envías esta carta de presentación en caso de ser necesario poner una referencia o búsqueda y detallar dónde yo lo he visto. Por ejemplo, estimados señores, mi nombre es tanto, estoy postulando al cargo tanto, que lo vi en la página tanto de empleos públicos o en la Bolsa Nacional de Empleo, en LinkedIn, donde sea. ¿Ya? Luego nosotros resumimos nuestro perfil profesional, o sea, mis competencias laborales. ¿Qué era lo que yo estaba hablando acá? Si yo lo defino en 4 pasos, ¿a través de qué? A través de qué es lo que yo soy capaz. No es lo mismo que yo coloqué en el currículum, porque por el currículum es mi hoja de vida laboral, ¿ya? Pero en la carta de presentación es donde yo me presento. ¿Quién soy yo? ¿Por qué quiero estar en su empresa o estoy postulando a esa empresa? ¿Y por qué ustedes deben contratarme a mí y no a otra persona? Lo puntual que debes poner es tu nombre, que es en qué estás especializado y tu experiencia relevante para el puesto en cuestión, y algunos logros siempre ayudan. Siempre hay que ser breve. Luego, la referencia a la empresa debe especificar por qué te gusta la empresa en cuestión o el rubro. En caso de no detallar la empresa, demostrará que investigaste sobre el puesto y que tienes motivaciones para crecer en el mismo. ¿Ya? Luego tenemos el call action, que es una llamada de acción, que son algunas pocas palabras disparadoras que hacen que el selector crea que debe llamarte, o sea, llamar la atención. Por ejemplo, me gustaría poder concretar una reunión con ustedes, ya, donde pueda ahondar en mi experiencia profesional. O sea, yo los estoy a ellos invitando a que necesito que conversemos, conozcan mis personas, necesito que conozcan mis habilidades y mis competencias, ¿ya? Posteriormente, la despedida, que es ser atento y educado en un cierre de tu carta de presentación, como por ejemplo, les saluda atentamente y su nombre, o quedo a la espera de sus noticias o nombre, sin otro particular, quedando a la espera de su respuesta, etc. Posteriormente y final, después vienen ya a los datos personales, que si bien ya se encuentran detallados en el currículum vitae, es súper importante también detallarlo en la carta y así es mucho más fácil y rápido de ubicar.
nombre, teléfono, dirección, etc. Esos son otros que nosotros debemos tener en nuestra carta de presentación cuando vamos a ir a conseguir trabajo. Nosotros ya terminamos el curso, nos queda la última parte donde la profesora les va a enseñar de que ustedes de hoy en adelante son capaces de buscar trabajo, ya, y postular donde ustedes crean que tienen las competencias y van a lograr ese puesto de trabajo. ¿Se acuerdan ustedes que yo les comenté en un principio de la clase que ustedes debían creerse desde el día 1 que eran las mejores? Bueno, ahora en este apartado, en este último módulo, ustedes deben demostrar todo lo que aprendieron. Por ejemplo, la información de la carta no debe repetir lo del currículum, jamás, ¿ya? Solo lo que son los datos personales. Una buena carta de presentación es aquella donde el candidato muestra sus capacidades y lo que puede aportar con su experiencia y formación en la empresa. O sea, ustedes tienen que ir a una empresa a hacer un aporte, ¿ya? O no de lo mismo que ya tiene la empresa. A los reclutadores les importa más la experiencia laboral que la formación. Por eso es bueno utilizar la carta de presentación para detallar el camino recorrido entre las experiencias laborales anteriores y la posición a la que ustedes se están presentando ahora. Si el candidato no tiene suficiente experiencia de trabajo, lo mejor es destacar los conocimientos y habilidades que posee. Ahí se da vuelta, en este caso, ya la tortilla, por decirlo así, o el proceso de la postulación. ¿Cómo? Yo, como futuro postulante, debo ser estratégico. Y si yo digo, quiero trabajar ahí, tengo que buscar la manera en cómo voy a lograr trabajar ahí. Ahora, además de los conocimientos y las experiencias laborales deseadas por los reclutadores, también es importante que el candidato tenga perfil adecuado para la cultura de la empresa. O sea, en este caso, la carta de presentación permite destacar rasgos de la personalidad y habilidades blandas que le muestran al empleador que eres el único candidato más adecuado. Pero ojo, ¿eh? Porque resulta de que cuando piden aquí las experiencias, y aparte de eso, dentro de la experiencia laboral, ya yo tengo mucha experiencia, pero he estado 2, 3, 4 años en una empresa y así he ido deambulando, podría también ser causal de decir, conflictivo, por eso no dura mucho, que es un mito, como por ejemplo ustedes, dentro de ese conocimiento y experiencia que van a colocar ahí, pueden decir, destaco que he trabajado en distintas empresas, en distintas áreas, lo que me ha permitido lograr y adquirir nuevos conocimientos. ¿Se fijan? Entonces ustedes han pasado por varias empresas, han estado 2, 3, 4, hasta 5 años, pero ustedes están diciendo que ha sido fructífero, ha sido provechoso y les ha servido a ustedes para ir conociendo los tipos de empresas y los rubros a los cuales ustedes han estado ya experimentando su trabajo o sus conocimientos y entregando sus conocimientos. Ahora, ser personal creativo real, a diferencia del CV, la carta permite mayor libertad para ser yo mismo. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso en la forma de escribir y las palabras utilizadas, ya que deben reflejar nuestra personalidad. Yo en el currículum vitae soy la parte formal y en la carta de presentación yo soy la parte ya humana. O sea, así soy. Oh, yo he trabajado cualquier cantidad, puntos, comas, sangrías, etcétera, nosotros debemos tener cuidado con eso. Entonces, es súper importante este proceso. ¿Ya? Y aquí tenemos ejemplo de la carta de presentación. El nombre, la ciudad, la fecha, ya la dirección, el teléfono si lo hubiera, la atención del directorio, relaciones, el nombre de la empresa, etc. Y aquí vamos a leer esta que dice, me pongo en contacto con ustedes en referencia al anuncio publicado en lugar, día, fecha y hora, en el que la empresa requiere de un profesional de el área para hacerle llegar mi currículum vitae para una valoración y poder formar parte del proceso de selección. Luego dice ahí, mi nombre es Juan Pérez Gómez y soy licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y en Económicas por la UNED. Tengo experiencia previa en el departamento legal, contable,
de una gran empresa, ya que he trabajado con anterioridad en varias empresas del sector automovilístico y energético, en el que me ocupé de distintas materias de gran importancia, como por ejemplo, ustedes anotan ahí, ya además he realizado un curso de especialización enfocado al comercio internacional, hablo inglés, francés, ya, y ahí también ustedes pueden hablar de las competencias que ustedes han tenido en los trabajos anteriores, ¿ya? Y los resultados. Luego, en el tercer párrafo, ustedes le dicen, estoy interesado en unirme a su equipo de trabajo de profesionales porque quiero formar parte de su nueva estrategia de expansión internacional a Asia y contribuir a introducir sus productos y su política de calidad galardonada con el International Quality Award en el mercado asiático. O sea, eso usted le está diciendo que ustedes investigaron de la empresa y me encuentro que es una empresa seria, confiable, en la cual yo quiero ser parte para que la empresa crezca a través de mis conocimientos y yo crecer como profesional. Sería un placer para mí poder ampliar la información sobre mi formación personal y mis competencias, tal y como se recoge en el currículum a través de una entrevista personal. Para ello, no duden en contactar conmigo. Recibo un cordial saludo. Atentamente, Juan Pérez Rodríguez Palote o Juan Pérez Gómez en este caso, y hacen todas las cosas. ¿Se fijan que no es tan difícil? Por lo tanto, ahora, lo que yo quiero que ustedes hagan, yo a ustedes les envié en el grupo de WhatsApp una carta de presentación, ¿ya? Vamos a revisar porque voy a hacer cosas que no me envíen, pero estoy segura de que sí. Donde yo a ustedes, que es lo que tengo que hacer ahora, un currículum, modelo, pero claro, envié dos modelos de carta de presentación. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, ya, son las 20 con 10 minutitos ya prácticamente. Yo voy a salir de acá, voy a salir de esto y me voy a ir a una carta de presentación, ya para que ustedes tengan argumento, no. Vamos a abrir una carta de presentación. Denme un segundo. Turururururu. Denme un segundo, ando buscando la carta ya. Larirari. Tanananananan. Denme otro segundito. Aquí voy a hacer la presentación. Si ustedes se fijan acá, yo ya hice la presentación y aquí tengo una carta de amonestación. Si bien es cierto, es colorida, colorinche, ustedes pueden buscar cualquier formato y sale en Word, ¿ya? Por ejemplo, aquí ustedes colocan Angelín Castillo, en este caso, mi nombre, la fecha, el cargo, etc. Y aquí dice, si está listo para empezar a escribir, seleccione la línea del párrafo y comenzar a trabajar, ¿ya? Y aquí, no, aquí yo tengo el formato. Ahora lo que yo necesito es que hagan una carta de presentación, pero antes de eso yo les voy a enviar ya avisos de trabajo. Segundito, mientras vayan preparando una carta. Segundo, segundito. A ver si los encuentro, porque tengo tantas cosas, chicas. Ahora lo que les voy a enviar van a ser tres
anuncios de trabajo donde va a ir con el perfil que necesita. ¿Ya? Son tres. Son tres distintos y en eso ustedes van a hacer una carta de presentación. ¿Ya? Vamos a buscar aquí. Deme un segundo. Ese no me gusta. Vamos a ver qué encuentro por acá. Un segundito. Voy a hacer la presentación de otra carta. Esta es un poquito más completa. Y acá la tenemos. Esta es una carta, ¿ya? Una carta muy sencilla, pero para que ustedes vean, ¿ya? ¿Cuál es la temática de esta carta? ¿Ya? Ese. Nos vamos a enfocar en ese punto. Por lo tanto, lo que necesito que ustedes empiecen a trabajar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, yo les envié tres eh, datos laborales o perfiles de cargo, donde ustedes quiero que elijan alguno. Supuestamente van a hacer el currículum porque eso me lo van a tener hecho después. Y vamos a hacer la carta de presentación respecto a cualquiera de los tres ya que ustedes hayan elegido en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Son exactamente las 20:15, ya, yo ya tengo esta carta, lo que vamos a hacer va a irnos a break, ya, nos vamos a ir 10 minutitos, son las 20:15, 20:25 pasadito, vamos a estar acá, ya, y para que podamos trabajar en esta carta de presentación, ¿ya? Voy a buscar otra carta para que tengan, vamos a tener varias para que ustedes puedan ir revisando. Nos vemos en 10 minutitos.
Volvemos entonces ahora a la clase para hacer esta carta de presentación, donde acá dice, estimados señores de recursos humanos, por intermedio de la presente me dirijo a ustedes con la finalidad de postularme para el proceso de selección de personal que lleva a cabo para cubrir la vacante de abogado. Como pueden observar en mi resumen curricular, soy graduado de la Universidad Católica de Chile y tengo bastante experiencia en el rubro de abogacía desde el año 2012, habiendo trabajado desde muy temprano con varias grandes empresas. Considero que podría integrarme de manera exitosa a la empresa Dento Aesthetic y ser un gran aporte dentro de la misma, pues soy una persona proactiva y comprometida con mi trabajo. Para finalizar, me gustaría concretar una cita con ustedes para conocer más cerca del trabajo y contarles más detalladamente acerca de mi experiencia laboral. Sin más que decir, me despido esperando cordialmente su respuesta. Atentamente, Licio Ureque Cabrera. Aquí tenemos una carta de presentación, ya, donde aquí va la identificación, la empresa tanto, ubicada tanto en Coyipulli, ya. La idea es que ustedes a través de esta carta puedan hacerla. Son las 20:27, 20:30, ya, mientras todo lo que voy a hablar, hasta las 20:40, para que ustedes puedan hacer su carta de presentación y después me gustaría que quien va a ser la valiente, que me pueda eh, eh, comentar o leer su carta, ¿ya? Para posteriormente después pasar a lo que es el currículum vitae, ¿ya? Mientras ustedes están haciendo la carta de presentación, yo voy a modelo también para que tengan ustedes
Quienes utilizan el Canva ya también pueden hacer esta carta de presentación porque vienen los formatos hechos. Entonces ustedes así solamente ya pueden ir llenando los espacios. Aquí les voy a presentar otra carta, que en este caso es de... Turururum, turururum. Y aquí tenemos otra carta del señor Moreno. Ya vamos a checarlo un poquitín. Y el señor Moreno hace una carta de presentación, ya eh, en España, donde dice que recientemente ha sido informado acerca de una nueva posición disponible como asistente de administración de cuentas en su empresa. Adjunto carta a mi currículum como parte de mi solicitud para este puesto. Como puede ver en mi currículum, tengo años de experiencia en tareas administrativas y en relaciones con el cliente, siendo ambas competencias muy necesarias para cualquier negocio. Por este motivo, dedico gran parte de mi tiempo a mejorar mis comunicaciones y las relaciones humanas en mi lugar de trabajo, con el fin de mantenerme al día en los métodos y las tecnologías relacionadas con TICs y con la gestión empresarial. A menudo asisto a formaciones para actualizar mis conocimientos y mejorar mi desempeño de las tareas de apoyo administrativo para las cuentas de los clientes que gestionan, así como para optimizar los sistemas de procesos de toda la oficina. Además de mi vasta experiencia y múltiples competencias, también puedo ofrecer a su empresa nuevas ideas y una perspectiva fresca. Me encantaría poder colaborar con su organización en el futuro, así que muchas gracias por tener en cuenta mi aplicación para este puesto. Si desean más información o quieren referencias, no duden en ponerse en contacto conmigo. ¿Se fijan ustedes cómo, dependiendo de, se van creando todos estos procesos o estas nuevas llamativas contrataciones? Ahí les dejo esta otra del señor Moreno, ya, para que ustedes puedan hacerla. En este caso, recibo un cordial saludo y la persona que despide. Bueno, es dedicada al señor Moreno, ya, pero esta persona se llama Miguel Torres, le vamos a poner, ¿ya? Entonces, Miguel Torres se despide. Turururún. Y aquí vamos a poner menos creativos y ahí está el cordial saludo. Tuc, tuc, tuc.
Entonces colocamos aquí. Ahí está, completa la carta, para que ustedes la puedan ya revisar y tengan también otra referencia. Nos queda un par de minutitos, si les falta tiempo me avisan ya para ir trabajando porque después tenemos que pasar al otro punto. Como dice acá, las compañeras Uglín y Graciela recuerdan ir colocando su asistencia. Heladísimo, me acabo de congelar. ¿Alguna duda? ¿Quién tiene dudas? Escríbanme en el chat. Un minutito, si a alguien le falta más tiempo, por favor me va avisando. Descongelado. Se me han helado los pies.
Ni un problema, Yasna. Ok, ¿quién tiene ya su carta hecha que me pueda leer para ver si hay algún error y poder corregir? ¿Quién tiene? Sino para seguir con la clase. Euglin. Ya, ok, entonces, como yo confío en ustedes y sé que ustedes lo están haciendo bien, la idea es que ustedes también puedan replicar esta carta. Vamos a salir de acá, ¿ya? Y vamos a continuar con nuestra PPT. Por lo tanto, vamos a hacer... Y nuestra PPT es la que ustedes están viendo ahora. Y vamos a pasar entonces a lo que es el famoso currículum vitae, que todos nosotros ya eh, lo conocemos, lo hemos hecho, pero generalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos en nuestro currículum? Usamos el formato tradicional. En estricto rigor, nosotros, ya en estos mundos modernos, donde la tecnología se ha adueñado de nosotros, ya existen muchos tipos de modelos de currículum vitae, tanto el profesional, ya el formal, etcétera. Y ya estos currículos antiguos donde nosotros podíamos ver, hacer, en forma simplificada, colocar toda nuestra hoja de vida o decir lo que habíamos hecho durante nuestra trayectoria laboral, ya está un poco obsoleta. La idea es que todos comencemos a hacer estos nuevos currículos. Yo les envié dos modelos para que ustedes puedan tener tanto para varón y dama y puedan empezar ya a interiorizarse ya, y a conocer cómo es esta visión. El currículum vitae, en otras palabras, quiere decir nuestro diario laboral o nuestro diario o nuestra hoja de vida laboral. El currículum es la carta de presentación ante un empleador y su objetivo es conseguir entrevistas de trabajo para obtener el empleo solicitado. Es el medio de comunicación que permite transmitir nuestros conocimientos, formación, experiencia profesional y habilidades. ¿Qué significa currículum vitae? Significa carrera en la vida, ¿ya? Es decir, un conjunto de experiencias laborales, educacionales y de vida de una persona. El currículum vitae, o denominado también CV, generalmente contiene formación de. Lo primero es la identificación ya de la persona quien está haciendo el currículum, que son los datos personales. Se sigue con la formación educacional, ya los cursos de capacitación específicos y luego viene lo que es la trayectoria laboral para terminar con otras habilidades o competencias y posteriormente las referencias o recomendaciones si es que lo hubiera. Dentro de este currículum también tenemos las consideraciones, como por ejemplo la historia laboral, que es limítate a poner el puesto que ocupas, los logros que obtuviste y da cifras en cuánto mejoró, se incrementó o avanzó en el área de tu cargo.
cifras. Comienza por el último trabajo que tuviste y sigue en el orden cronológico adverso. Si tienes más de 10 años de experiencia, haz un resumen ejecutivo que destaque y mencione los logros obtenidos. Dentro de las competencias deberás poner tus conocimientos, habilidades, las actitudes que posees y que te van a diferenciar de otros currículum o de otros candidatos que están postulando al mismo puesto de trabajo que tú o a la misma vacante. Dentro de la educación comienza por el último grado de estudios y limítate a la educación superior, es decir, licenciatura, maestría, posgrado, doctorado, si es que lo hubiese, y también incluye los cursos diplomados que hayas tomado y que competan a tu área profesional. Luego tenemos los reconocimientos. Enriquecer su currículum con diplomas de experiencia obtenidos en diplomados o por desempeño de alto nivel de la empresa para la que laboras o laborabas, ayudarán a que el reclutador ya vea que eres un candidato con experiencia y disposición para el puesto que requiere. O sea, una persona que sabe ya acerca de esta vacante a la cual está postulando. De nada sirve que pongas objetivos laborales si haces un currículum tan confuso y que sea imposible de leer. Recuerda que este documento es la primera impresión que el reclutador tendrá de ti y decidirá si te da o no la oportunidad de una entrevista. Un currículum extenso no es un sinónimo de profesionalismo. Ahí demuestras la inexperiencia, poca claridad y las habilidades. Un currículum limpio, con buena ortografía y redacción, impecable. Impecable. ¿Cuáles son las sugerencias? Destaque su fortaleza y habilidades y debe tener una buena redacción y ortografía. Debe ser ordenado, agradable de leer, con espacios. Sea honesto en el contenido. Si incluye una foto que sea formal, reaccione. ¿Cuál es la estructura que debe tener un currículum vitae? Una, antecedentes personales, nombre, título, RUM, fecha de nacimiento, estado civil, dirección, email, fono, ¿ya? La presentación personal, que son las características de competencias para el cargo. Los antecedentes académicos, año, último trabajo, hacia atrás, manera inversa, ya, títulos, institución, C. Laborales, último año de trabajo, hacia atrás, de manera inversa. Capacitación y o perfeccionamiento, nombre, entidad, hora, fecha, ciudad. Otros antecedentes como por ejemplo software, TIC, etc. Y la referencia, el nombre, el cargo, fono, dirección, lugar de desempeño. ¿Qué es la empleabilidad? Se refiere a las competencias, cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se le presenten con miras a encontrar y conservar un. El perfil laboral o profesional es la descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para encarar responsablemente las funciones, tareas de una determinada profesión o trabajo. Dentro de eso encontramos los famosos perfiles de trabajo o perfiles de puesto, que son o cómo hacerlo. Toda organización requiere de perfiles de puesto o de trabajo, que son necesarias para llevar a cabo nuevos procesos de contratación, para asegurar que cada colaborador conozca su función dentro de la compañía o para medir el desempeño de cada empleado y adelantar su desarrollo. Aún así, son pocas las organizaciones que dedican suficiente, suficiente tiempo, análisis y estrategia para la creación de estos perfiles de cargo, y con frecuencia tan solo se utilizan perfiles de puestos genéricos que no toman en cuenta las necesidades y el objetivo de la organización. En otras palabras, sí, el camino arreglamos la vida. Y eso no tiene mucha relevancia. ¿Qué son los perfiles de trabajo? Los perfiles de puestos. Son puestos, los perfiles de puestos son descripciones concretas de las características, tareas, responsabilidades que tiene el puesto en la organización, así como las competencias, conocimientos que debe tener la persona que lo cubre. Y son comúnmente divididos en 4 a 5 apartados. Uno, que es la descripción general del puesto. Definir en un perfil de puesto es un resumen de corto, preciso de este y su razón de ser dentro de la organización. Por ejemplo, yo a ustedes les envié, voy a entrar aquí, pero en un segundo, porque quiero que veamos algo. Nosotros en este momento, yo les envié a ustedes 3 perfiles de trabajo, ¿ya? El primero, por ejemplo, que dice agencia creativa, necesita o solicita licenciada en marketing, ¿ya? O comercialización.
Y dice, objetivos del puesto. Ya dice requisitos. Y hay dos tipos de requisitos. Uno, manejo de redes sociales, creación de contenido, videos, fotos, creación de compañías y estratégicas, desarrollo de análisis de mercado. ¿Qué es el objetivo del puesto? El departamento al cual pertenece dice licenciada en marketing, por lo tanto es una empresa para el área de comercialización. ¿A qué puesto le reporto? Lo mismo. Clientes internos, clientes externos, principales tareas del puesto. Y dentro de los requisitos dice que se les va a entregar el sueldo base, prestaciones de la ley, vacaciones pagadas, oportunidad de crecimiento. Y envía tu currículum así. Luego dice, en la vacante laboral, dice puesto de trabajo para la ciudad de Valencia, España. Y dice, buscamos técnico en construcción, ayudante en construcción, electricista, técnico industrial. Y los requisitos para poder optar a este puesto dice que debe ser universitario graduado, 3 años de experiencia en construcción y lo necesitan para un tiempo completo. No da mucha información, ¿se fijan ustedes? ¿Por qué no da mucha información? Porque necesitan algo muy práctico, ¿ya? Pero después viene lo que es el perfil del candidato. Saber el perfil que debe tener el colaborador que lo ocupa. El estudio, conocimiento, experiencia, otros requerimientos. Y luego vienen son las competencias personales y profesionales. Después de conocer qué conocimientos técnicos debe tener el colaborador que ocupa el puesto, ya el puesto continúa el definir las competencias necesarias para que se logre implementar estos conocimientos en su puesto y con su equipo de trabajo. Algunos ejemplos de estas competencias son liderazgo, inteligencia emocional, desarrollo de colaboradores, empatía. Aquí nosotros vamos a ver en esta imagen las 10 competencias laborales más demandadas. Por lo tanto, tenemos trabajar en equipo, resolución de conflictos, toma de decisiones, comunicación asertiva, organización, análisis de procesos de datos, adaptación, creatividad e innovación, autonomía, proactividad, liderazgo. Aquí nos vamos a detener porque es muy importante también que nosotros sepamos cuáles son las competencias con las cuales yo cuento. Por lo tanto, ahora son exactamente 5 para las 9, ya nos quedan 20 minutitos, y ustedes van a tomar esto y van a colocar trabajar en equipo y colocan abajito. ¿Tengo capacidad para trabajar en equipo? No tengo, debo trabajar en ello. Resolución de conflicto. No soy capaz de resolver un conflicto, debo trabajar en ello. Entonces ustedes van a hacer un listado de estos 12 y ver con cuál de esas competencias ustedes están familiarizadas. Por ejemplo, en idioma, ustedes colocan ahí, no cuento con un idioma adicional, inglés, francés, alemán. Por lo tanto, ustedes dicen, ahí colocan en proceso ya o trabajando en ello. ¿Soy proactiva? Ando por aquí y por allá, hago miles de cosas. No, no soy proactiva, trabajando en ello. ¿Creen ustedes que tienen buena resolución de conflictos al momento de verse enfrentados? Sí, soy excelente para la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de escuchar ambas partes y resolver. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo necesito ahora? Es que ustedes tomen este cuadro, lo trabajen, ¿ya? Vamos a las 20 con 21 con 10 minutitos, o sea, vamos a tener 10 minutitos para que ustedes trabajen. Necesito que esto ya me lo hagan saber. No quiero que se queden calladas. ¿Por qué? Porque yo necesito saber ya si están bien enfocados o no. Distinto fue a la carta que hicimos anteriormente versus el currículum, que también lo vamos a ver. Pero en este momento me interesa que ustedes vean cuáles son de estas 12 competencias, cuáles son las que ustedes tienen y cuáles son las que tienen que trabajar. Por lo tanto, comiencen a trabajar, tienen 10 minutitos y los últimos 10 minutos va a ser para trabajar en el sentido de en qué estoy bien, en qué me falta, en qué debo mejorar, en qué soy excelente. ¿Ya? Trabajen, voy a estar acá.
¿Dudas o consultas? Acá estoy, por favor. ¿Dudas, consultas? Vamos a ver por acá. Profe, ¿puedo enviar una foto de la... Sí, ningún problema. Y de las competencias, sí, no hay ningún problema. Envíenmela por último a mi WhatsApp y ahí yo le voy realizando. Me he entumido. Está muy, muy helado. Voy a revisar. Está muy bien, Laura. ¿Ya? Perfecto. Ahora la falta sobre las competencias, de las 12 competencias.
La mayoría, Lauli, de las personas, el tema de la toma de decisiones cuando trabaja en una empresa particular y tenemos un jefe, subjefe, todo eso, la toma de decisiones se hace súper difícil. ¿Y cuál es el motivo, la razón por qué se hace difícil? Porque generalmente todos quieren ser jefe, hasta nosotros que somos empleados muchas veces queremos ser jefe, ¿ya? Y lo otro es porque generalmente nosotros cuando estamos detrás, como se dice, del telón, vemos la vida o el trabajo a diario desde otro punto de vista, tenemos más conocimiento con nuestros compañeros y eso hace de que muchas veces cuando tenemos que denunciar a lo mejor alguna situación X, no somos capaces de hacerlo y no tomamos la decisión. Y eso también nos pasa en nuestra vida familiar porque depende mucho también de cómo ustedes lo educaron. Ahora, referente a la actividad de innovación, que es el punto 8 que usted también me dice que está trabajando en ello, ahí también se produce un tema. Si yo postulo una vacante porque es una vacante a la cual no me gusta o me gusta, se producen dos situaciones. Uno, yo puedo ser muy creativa e innovadora, pero si la empresa a la cual yo trabajo no le interesa eso, se nos pierde esa creatividad e innovación. Pero si la empresa me da la opción de ser creativa e innovadora, pero no lo toma en cuenta, no me felicita, no me apoya, tampoco sirve de mucho. Entonces finalmente decimos, ay, ¿qué saco con hacerlo si el jefe no está ni ahí con esto? Pero de repente se da cuenta de que toda esa creatividad e innovación creada por uno o por usted, los créditos se los lleva a otra persona o al jefe. Y todos hablan del jefe y dicen, bueno, ¿y quién fue la cara visible? ¿Quién fue? ¿Ve? Respecto a la creatividad, ahí tiene usted un claro ejemplo. Por eso ustedes cuando hablan de competencia, y esto a ustedes, estas 12 competencias, a ustedes les va a servir en distintos aspectos. Si yo trabajo en equipo, todo eso, les va a servir a ustedes que, si bien es cierto que tienen dos nomás que resolver, les va a servir para el día de mañana de ser su propio jefe. ¿Por qué tiene que tener otro jefe? Pero ahí también va un tema de la cultura financiera. Y la cultura financiera nos juega un rol bien importante, pero también nos juega como en contra. ¿Por qué? Porque nos da miedo emprender. Necesitamos estar al lado de otra persona que nos vaya guiando. Pero somos excelentes administradores en nuestros hogares. Pero cuando nos toca salir de nuestro lugar de confort, o sea, fuera, postular un trabajo y decir, me lo voy a ganar, porque me lo voy a ganar y voy a trabajar ahí, no somos capaces de hacerlo. Y es ahí donde se produce esta situación de chuta. Mire, se transforma un conflicto con ustedes mismos y no saben cómo resolverlo. Pero que no se presente una situación en la casa. En 3 tiempos ya tenemos solucionado eso. Pero no somos incapaces ya de complementar ese conocimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Por miedo, porque no conocemos y no sabemos qué consecuencias podría traer. Pero no nos arriesgamos tampoco. ¿Se fijan? Entonces ahí también es complejo. En sí está bien, Laura. ¿Quién más va a ser la persona que me va a decir cuáles son sus competencias? ¿Tiene algo más que agregar, Lauli? ¿Algo que le haya quedado en el tintero, que tenga alguna duda? No, profe, correcto, estoy, o sea, estoy de acuerdo con eso, sí, la creatividad va a depender mucho del ambiente laboral, pues, y del Exacto. tamaño de la organización y de cómo se manejan las cosas, pues. Claro, estoy leyendo acá. Ujú, ujú, ujú. Ya. Respecto al idioma, si bien es cierto nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de aprender miles de cosas, pero lo que más atrasado está en el tema de idioma. ¿Por qué? No nos da el tiempo, si bien es cierto ocupa más tiempo para poder entender, pero también somos incapaces de, por ejemplo, en selección de personal, estamos viendo que cómo yo me voy a presentar a una empresa a solicitar trabajo según el perfil que están pidiendo. Pero aparte de ver las competencias, nosotros también tenemos que ser capaces de, por ejemplo, modular, hablar bonito, como se dice, modulado, un tono formal, un tono muy, no lento, pero sí pausado, ya tiene que ser también muy modulado, pero
¿Qué es lo que pasa? Estamos tan acostumbrados a hablar rápido, muchas veces no respetamos coma, no respetamos puntos, signo de interrogación, etcétera, ya porque vivimos en un mundo acelerado, pero que eso, al momento de buscar trabajo, también nos va a tener puntos en contra. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que nosotros somos incapaces ya de colocar un objetivo, de ponernos un objetivo, de decir, no, yo hoy día quiero empezar a hablar correctamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos acostumbrados, oye, tráeme esa cuestión. Oye, ¿para qué quería eso? Pero ¿qué pasa cuando ustedes llegan a sus hogares y les dicen, niños, necesito por favor que hagan sus tareas? Y los niños, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Mi mamá? Mami, ¿te pegaste en la cabeza? Porque típico que los niños se nos pasan de listo. Entonces, no, necesito por favor que estudien. Mamá, ¿estás bien? O papá, ¿estás bien? Entonces, ojo, como ustedes son el referente familiar, cuando ustedes van cambiando el lenguaje, ya sea corporal, gestual, ya, o el lenguaje, en este caso el hablado, lo que hacemos, su familia también va a cambiar. ¿Por qué? Porque ustedes son su referente. El marido va a decir, esta ya está loca, mire, ahora se le ocurrió hablar modulado. ¿Para quién? Pero resulta de que eso es lo otro, falta de comunicación desde nuestros hogares. ¿Por qué? Porque somos incapaces de decir, ¿saben qué, niños? Pasa esto y esto otro, vamos a hacer este cambio, mi marido y yo vamos a hacer esto, lo hablamos, lo comentamos, llegamos a acuerdos, se presentan los niños y se comienza a ejecutar. Y es ahí donde también cae otra situación. No somos capaces, ¿ya? De lograr, miren lo que estoy haciendo, hacer la resolución de un conflicto de intereses y tomar la decisión. Por lo tanto, ese es el liderazgo que nosotros tenemos como mamá, papá en nuestros hogares. Somos incapaces ya de transformarlos en ventajas laborales que les va a servir a ustedes el día de mañana, pero también a su hijo el día de mañana cuando sean profesionales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñar la autonomía a nuestra familia, ¿ya? Porque si esa autonomía la enseñamos, va a ser autonomía innata para ustedes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la comunicación asertiva, cuando ustedes tienen un equipo de trabajo, ustedes pueden empezar a experimentar con su familia. ¿Cuál es su equipo de trabajo en la casa? Su familia. ¿Quién lleva la batuta? ¿La mamá o el papá o ambos? Si el papá dice no, la mamá no va a dar una contraorden. No. Eso es trabajar en equipo. Por lo tanto, los niños se pelearon o tuvieron un conflicto en la escuela. ¿Qué es lo que hacen? Resolución de conflicto. ¿Cómo van a solucionar ese tema? Primero familiar, porque les afectó, y después ya el que tiene que ver con el colegio. Luego tienen que tomar decisiones, dependiendo de la gravedad del conflicto, ya si ese va a ser una resolución de conflicto directamente con el establecimiento, con el amiguito, con el vecino, como sea, ya, para posteriormente seguir con la comunicación asertiva. O sea, aquí ya se arregló, esto no se vuelve a repetir, y ambos niños ya quedan bien, o ambas niñas, o algún vecino o vecino. Luego viene la organización en el hogar. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, y eso nosotros lo vimos en clases anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Que yo ahora estas 12 competencias las tengo que ver y velar por mí, por mi marido, para un trabajo mejor remunerado que me va a servir para lograr los objetivos que yo tengo propuestos. ¿Con quién? Con mi familia. Que finalmente yo voy a utilizar en el trabajo donde me va a enseñar ya varias cosas referente al mismo en el lugar de trabajo o en la sección o departamento que yo después debo replicar en mi familia, como por ejemplo, Juan, el marido, hoy día en el trabajo me di cuenta de que don Pedro tiene un liderazgo pero increíble. Pasó tal y tal cosa y él en tiempo récord juntó al equipo, vimos el conflicto, lo solucionamos, se tomaron decisiones, hubo una comunicación fluida, nos organizamos, hicimos el análisis del procesamiento de lo que teníamos que hacer, adaptamos el trabajo para poder lograr esta situación, ya que estamos con una máquina menos, ya mis compañeras y yo tuvimos una idea muy creativa, muy innovadora, nos dieron la autonomía para poder realizarla junto con mis colegas. Se adherieron 3 colegas más que vamos a trabajar. Estamos súper proactivos porque uno está haciendo una cosa, el otro. Y el liderazgo, mi jefe en ningún momento perdió el liderazgo de decir que ellos somos capaces de hacerlo.
Y posteriormente llega ahí Laura y dice, yo tengo conocimiento del idioma, voy a tratar de traducir esto y empezamos a trabajar. Se fija cómo en tan poco tiempo nosotros logramos dilucidar estas competencias y competencias que después nosotros las vamos a traspasar a nuestros hogares, a otros trabajos, a otros colegas o a nuevas personas que van a venir a trabajar con nosotros como equipo. ¿Y cómo nosotros vamos resolviendo esto así como tan rápido? Bueno, son las competencias. Estas competencias son tanto personales, son laborales y son familiares. La idea es que todas trabajen para un bien común, ¿ya? Si ustedes tienen hijos y ven que el idioma la está llevando, incentiven a su hijo a estudiar. Hay muchas plataformas, ¿ya?, que les va a servir para poder estudiar gratis. Pero la flojera. Vean películas en inglés sin subtítulos. La flojera. Y digo flojera en el buen sentido de la palabra, porque todos estamos cansados, que los hijos esto, pero pongámonos metas. Y esas metas, ténganlo por seguro que va a ser un trabajo en equipo tremendo. Por lo tanto, ya vamos a quedar hasta aquí. Ya mañana vamos a trabajar, perdón, el miércoles vamos a trabajar los objetivos de resultados de un punto clave, ya, porque después también tenemos que ver cuál va a ser el perfil de ustedes, cómo se van a presentar, el tipo de vestimenta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a quedar hasta aquí en nuestra clase. Voy a dejar de compartir. Lo importante es que por favor vayan dejando sus asistencias, las que no las hayan dejado, y estimadas y estimados alumnas, necesito ya que se vayan a sus casas y nos encontramos el día miércoles. Que tengan una excelente ya noche y mañana. Vamos a dejar de Feliz grabar noche para todavía. todos.